Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y muy actual, que son los celos. Y vamos a tratar de dilucidar si son algo instintivo o algo que hemos aprendido, una inseguridad aprendida. Y precisamente para ello vamos a platicar con Ana Paola. Bienvenida, Ana Paola. ¿Cómo estás? Hola Carlos, bien, me parece bien importante el tema de los celos. Creo que es algo que está muy mal entendido en general y que nos genera mucha controversia. Entonces, está interesante siempre hablarlo porque creo que hay de todo, de los que piensan que a lo mejor los celos no existen, que solamente es inseguridad por parte de las personas, que es una emoción aprendida por parte de la cultura. También está esta parte donde dicen que solamente los hombres son celosos o solamente las mujeres son celosas. Cada quien tiene estereotipado ciertas ideas específicas concebidas con respecto a los celos. Me parece que hay muchísimas cosas que decir al respecto de los celos y que inclusive también creo que hay una parte donde dicen que los celos solamente están para el concepto de pareja y no creo que sea así. Hay muchos celos que están en el área profesional, entre la familia, entre los amigos. Inclusive a mí me tocó en alguna ocasión el sentirse celosos mis amigos por tener yo otros amigos, o sea, ni siquiera con una pareja ni nada. Entonces es muy raro este concepto de los celos y ver de dónde empieza, ¿no? Porque, bueno, ya hemos hablado acerca de las emociones. Al final del día, los celos es una emoción, ¿no? Intrínseca del ser humano, de ser un individuo. Y desde así como podemos sentir hambre, podemos sentir sed, emociones como alegría, es una emoción de los celos. Pero pues bueno, tú que eres el psicólogo, creo que nos vas a determinar y desglosar mucho mejor que la de la emoción de los celos. En primer lugar, es importante identificar que los celos efectivamente es una emoción. Ujú. Sin embargo, aunque mucha gente utiliza emoción y sentimiento como si fueran sinónimos, Ujú. desde el punto de vista psicológico hay una diferencia. La emoción se refiere a la reacción biológica natural que un cerebro siente, genera y que evidentemente lanza señales en todo el cuerpo para que nos demos cuenta de ello, a partir de algo que acontece afuera o adentro. ¿A qué me refiero? A que en algunas ocasiones mi emoción surge directamente en mi mente, ni siquiera por algo realmente externo. Hay ocasiones en donde mi emoción surge a partir de algo que observo. Por ejemplo, si yo observo, específicamente hablando de los celos, que mi pareja está interactuando con otra persona del sexo opuesto, que a mí me parece que puede ser atractivo, ¿no? O llamarle la atención, muy probablemente ese estímulo externo detona mis celos, ¿no? Sin Ujú. embargo, yo en este momento puedo no estar con mi pareja y de repente se me ocurre pensar, ¿mi pareja dónde está? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? Ujú. Y entonces no es algo real que acontece y sin embargo aparece en mi mente y detona la misma emoción, ¿vale? Entonces, la emoción es la reacción biológica que acontece a partir de un estímulo externo o interno. Y el sentimiento es algo en lo cual esa emoción yo le agrego pensamientos, le agrego argumentos en pro o en contra y genero que esa emoción se alargue. ¿A qué me refiero? A que normalmente las emociones tienen una duración muy corta. Algunos biólogos sugieren que las emociones en sí tienen una duración aproximada de hasta 15 minutos y que después de 15 minutos, si yo sigo sintiendo prácticamente lo mismo, ya no es emoción, ya es sentimiento. ¿Y por qué Okay. se alargó? Porque le empecé a meter argumentos en pro o en contra. ¿Sí? Por eso es muy común cuando la gente de repente dice, no sé, casi choco cuando voy manejando y me enojé y menté madre 5 minutos y luego se me olvidó. Y en cambio, otro día, casi chocamos y lo platico en la noche y lo platico al día siguiente y lo platico en 3 días y en la siguiente reunión de los amigos en el próximo mes lo sigo platicando. Entonces, es ahí donde podemos dilucidar que una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento. Si dura, en términos generales si te dura más de 15 minutos, te estamos hablando de que ya se convirtió esa emoción en un sentimiento. Entonces tenemos emoción de celos, y sentimiento de celos. Y ya desde Okay. ahí también estaríamos hablando de algo diferente. Ujú. Cuando se convierte en sentimiento de celos es porque yo lo estoy alimentando con mis pensamientos. Generalmente esos pensamientos pueden ser catastróficos, negativos,
y generar que pueda convertirse en una verdadera problemática. Entonces, la emoción en general es breve, es una reacción fisiológica y es una reacción total y completamente natural. El sentimiento ya tiene más que ver con lo que yo, con cómo lo proceso, qué le agrego. Ok, qué interesante. Me mencionas que la emoción entonces solamente es como algo mucho más natural que viene por ente, y cuando estás agregando otras ideas y otros conceptos, entonces ahí vienen las ideas culturales, entonces ahí vienen las inseguridades, pero ya entrarían en diferentes índoles y no solamente los celos, que es como que la parte natural, por decirlo así, del ser humano, ya cuando se conforma de diferentes partes individuales, de que a lo mejor en mi contexto emocional, en mi contexto social, en mi contexto cultural, yo pienso que una mujer y un hombre no pueden ser amigos, y por lo tanto si mi pareja está conversando con una persona del sexo opuesto, significa que quiere otra cosa, ¿no? O que está pasando otra situación. Entonces eso ya es más cultural, ¿no? Y esa reacción se deriva o se desglosa al tema ya de un sentimiento. Exacto, sí, ya se convierte en sentimiento porque precisamente yo le empecé a agregar todo ese aprendizaje social que, dependiendo de la cultura en la cual yo tuve la suerte, buena o mala, de nacer, puede ser muy distinto. Por ejemplo, en general las culturas de América Latina tienden a ser sumamente pasionales y hay una mayor posibilidad de que este sentimiento de celo aparezca, ¿no? Entonces, regresando un poquito a la parte emocional, ¿qué sería desde la definición más básica los celos? Los celos serían esta emoción en la cual yo siento que un vínculo que para mí es valioso está siendo amenazado, que se puede perder o que se puede disminuir o que se puede ver afectado. Y entonces en realidad no tiene que ver únicamente con temas de pareja, puede haber celos laborales, puede haber celos familiares, puede haber celos amistosos, porque en realidad es solo un vínculo. O sea, un vínculo que para mí es importante cuando yo siento que está bajo amenaza de desaparecer o de disminuir o de verse afectado de alguna manera, surgen los celos. Entonces es una emoción normal, es una emoción que prácticamente cualquier ser humano normal siente. De hecho, hay un debate entre si entraría en emociones básicas o sería una emoción compleja. ¿A qué me refiero con esto? Los seres humanos tenemos ya incorporadas biológicamente ciertas emociones que se notan prácticamente al mes de recién nacidos. Todavía no sabemos hablar, todavía no sabemos qué onda con la vida, y sin embargo nuestros rostros, nuestras expresiones faciales y nuestras acciones ya denotan que tenemos emociones. Por ejemplo, un bebé puedes notar que está triste, que está enojado, que tiene miedo, ¿no? Que está alegre, y todavía no sabe nada del mundo, ¿no? Por decirlo así. O sea, viene como en automático, ya incorporado este arsenal de emociones en su biología. Entonces, algunos biólogos consideran que los celos forman parte de las emociones básicas y algunos otros consideran que los celos serían más una emoción compleja. ¿Qué es una emoción compleja? Una emoción conformada por emociones básicas. Esto es como los colores primarios, ¿no? El azul, el magenta, bueno, que es azul, amarillo y rojo, que se mezclan y surgen todos los demás. Entonces, más o menos estos colores primarios serían las emociones básicas, que se mezclan y surgen todas las demás. Hay una película que se llama Intensamente, en donde mencionan a 5 de estas emociones básicas. Sin embargo, no hay un consenso. Algunos biólogos consideran que en realidad son 7, algunos consideran que son 10, algunos consideran que son 14. Entonces, dependiendo de qué consideres, los celos pueden entrar como emoción básica o pueden no entrar. Yo en lo particular considero que son una emoción básica. ¿Por qué? Porque incluso se puede observar celos en otro tipo de mamíferos no humanos. Por ejemplo, en perritos, en gatitos, obviamente en los primos más cercanos al ser humano, que serían los chimpancés, los orangutanes y los gorilas, también se notan conductas de celo, ¿no? Entonces, es muy clásico que de repente yo que convivo con perritos, acaricias a uno y en automático viene otro y dice, hey, ¿qué pasó ahí? ¿No? Yo también, yo aquí estoy. Y entonces ahí podríamos ver la conducta de celo en un mamífero que pues no es un ser humano. Entonces, yo considero que los celos es una emoción básica. Sin embargo, no hay consenso todavía en este tema. Las que sí sabemos que son básicas serían alegría,
tristeza, enojo y miedo. De esas no hay duda. Esas sí son o las básicas de cajón. Las otras son las que a veces hay duda, ¿no? De si desagrado es o no es básica, si asco es o no es básica, si los celos son o no básicos, sorpresa y tranquilidad. Esos son como los que están en duda, ¿no? Y bueno, dentro de eso estarían los celos. Sin embargo, recapitulando, los celos son una emoción normal que surge cuando un vínculo que para mí es relevante lo veo amenazado, ya sea que pueda eliminarse o que pueda disminuirse o verse afectado de alguna manera, y por eso se dan celos en todos los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos: laboral, familiar, amistoso y obviamente de pareja. Ok, y habíamos mencionado también cuando estuvimos hablando acerca de las emociones, que todo tiene un lado positivo o el por qué se tuvo que crear este tipo de emoción para poder estar aquí, ¿no? Y para tenerla como seres humanos y seres vivos. Entonces, el celo es algo positivo, también tiene su lado positivo y el hecho de es tenerlo. Y como tú bien mencionas, el hecho de que a lo mejor nos sentamos amenazados por la pérdida de algo valioso para nosotros es intentar protegerlo, ¿no? Y el hecho de protegerlo, pues sí, es una parte importante de proteger las cosas que nos interesan y que nos son importantes. Sin embargo, aquí a lo mejor en qué parte es donde los celos se vuelven malos y muy, yo creo que es cuando ya están los extremos, o ya sea sobreprotección o violencia. Mm. Ok, bueno, ¿qué aspecto positivo tienen los celos desde el punto de vista biológico? Podríamos decir que primero me permite identificar qué es eso que para mí es valioso y que a lo mejor no me había dado cuenta, ¿no? O sea, si de repente yo empiezo a interactuar con alguien y digo, bueno, pues es solo una amiga o es solo una persona con la que salgo o es solo pues alguien con quien me llevo bien y de repente empiezo a sentir celos, eso es un indicador de que en realidad es mucho más relevante para mí de lo que quizá estoy consciente. Entonces, esa es la primera señal positiva de los celos, que me permite darme cuenta de qué vínculos son relevantes para mí. Y el segundo factor positivo es que eso me permite fortalecer ese vínculo, tratar de que ese vínculo permanezca. ¿Y cuál sería la forma idónea de hacerlo? Hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de temas de pareja, lo idóneo sería decir, bueno, oye, me sentí un poco celoso o un poco celosa por esta situación. Evidentemente, para que esta comunicación funcione, la otra persona no debe minimizar lo que yo estoy sintiendo, sino decir, te agradezco que me lo compartas, bueno, te explico por si tienes duda, es una persona que me pidió una información, o es un amigo, es una amiga. De alguna manera es no minimizar lo que estoy sintiendo. Bueno, primero yo, tener la valentía de externalizarlo, cosa que ya desde ahí empezamos muy mal, porque vivimos en una sociedad en donde actualmente la indiferencia se ha convertido como en la mejor forma de interactuar con el otro ser humano, lo cual a mí me parece terriblemente absurdo y enfermizo, porque entonces finjo que no siento lo que siento. Y entonces, como finjo que no siento lo que siento, hago lo opuesto a lo que mi lógica me llevaría a hacer. Si yo identifico que el vínculo es valioso, voy y trato de cuidarlo y protegerlo. Pero como ahora estamos jugando a algo diferente, bueno, la gente está jugando. La gente en general está jugando a la indiferencia. Entonces siento celos. Bueno, pues finjo que no. Y si puedo, trato yo de generar tus celos. ¿No? Entonces se convierte como en una lucha de a ver quién hace sufrir más al otro, en lugar de lo sano, que sería, me comunico, te digo, me sentí extraño, celoso, celosa por esta situación, y pedir que la otra persona me escuche, no minimice lo que yo estoy sintiendo, que eso es también una falla muy común. Ay, ¿cómo crees? ¿No? Estás loca. No, estás loco. No, para nada. No, estás enfermo. Tiene que ver con tu inseguridad, ¿eh? O sea, este tipo de frases que en lugar de que permitan que a la próxima yo también te lo comunique, a la próxima yo voy a fingir que no pasa nada, ¿no? Porque yo tengo que fingir que todo bien, que no siento lo que siento. Entonces, el tercer elemento que la otra persona puede hacer es tratar de explicarme para que mi incertidumbre disminuya. Que no significa que tengo que dejar de interactuar con otros seres humanos, simplemente te explico, ¿no? De qué estábamos platicando, o quién es la persona, o cuál es el tipo de vínculo que tengo con esa persona, y listo. En general, con eso ya logramos que los celos regresen como a una posición total y completamente normal. No van a desaparecer porque es una emoción inherente al ser humano, igual que el hambre,
igual que la sed, igual que el sueño, igual que la alegría, igual que el enojo, igual que la tristeza. Entonces, a mí me parece que eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Cómo distinguir cuando esto ya se está saliendo de control? Porque si te percatas, el único camino que estamos mencionando es comunicarlo. O sea, es desde el punto de vista psicológico, es la única forma de gestionar sanamente los celos. Cualquier otra acción donde no esté la comunicación, te pongo GPS en tu celular, reviso tu correo electrónico hackeándolo, te espío, cualquier otro método, ya estaríamos hablando, en primera, de que esa emoción se convirtió en sentimiento y que las acciones evidentemente estarían mal encaminadas y lo único que va a generar pues es un caos emocional, ¿no? Claro. Independientemente de si encuentras o no encuentras algo, el simple hecho de ya poner en marcha todo esto ya nos indica que se nos salió de control. Ok, aquí, bueno, nos estamos dirigiendo mucho más el tema de pareja, pero creo que, ¿crees que es coherente decirle a todas las personas, a lo mejor cuando me siento celosa, no sé, si por ejemplo llega una persona en el ámbito laboral, me siento celosa porque a lo mejor me siento invadida en un nuevo espacio, posiblemente me pueda adjudicar mi puesto, no sé, o que puedan avanzar más que yo. Ahí yo le tendré que decir a mi jefe, estoy celoso porque llegó una nueva persona, o cómo trabajar ese tipo de dinámicas en el trabajo, por favor, profesional. Bueno, es que ahí también tendríamos que dilucidar si realmente habría celos profesionales o en realidad hay miedo a perder el empleo, ¿no? Porque serían emociones distintas. O sea, por ejemplo, una situación de celo profesional podría ser: yo noto que mi compañero recibe más reconocimiento que yo. A pesar de que hacemos el mismo trabajo, ¿no? A pesar de que hacemos lo mismo, nos vamos más o menos a la misma hora, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, evidentemente, aunque yo esté consciente de que esto podría ser celos profesionales, vivimos en una sociedad que no va a entender. Claro. Y yo voy y le digo a mi jefe, oiga, jefe, pues me siento un poco celoso profesionalmente, ¿no? Lo puede interpretar al revés, lo puede interpretar raro, a lo mejor al rato cree que le estoy echando los perros, ¿no? Ajá. Entonces, no convendría hacerlo, sin embargo, conviene que yo esté consciente de que esto sería, ¿no? Probablemente celos profesionales, y sí tratar de comunicarme con la persona sin mencionar la palabra celos, ¿no? Sí decirle, oiga, me sentí un poco raro porque siento que mi compañero y yo más o menos tenemos el mismo puesto, tenemos las mismas actividades y sin embargo siento que hay un reconocimiento que no es del todo equitativo o igualitario. Eso es lo que tendríamos que hacer y regresamos a la misma acción, comunicarnos. O sea, la única forma, desde el punto de vista psicológico, sana de gestionar esto es comunicarlo. Cualquier otra estrategia, sobre todo la de fingir que no siento lo que siento y voltear para otro lado y tratar como de evadirlo, en realidad lo único que hace es agravar el problema. Entonces, por ejemplo, si tú y yo somos amigos y de repente siento celos de que tú tengas otros amigos o amigas, pues puedo a lo mejor igual no decirte, fíjate que tengo celos amistosos, porque igual lo puedes interpretar de otra manera. Sin embargo, puedo llegar y decir, no sé, me sentí un poquito rarito de que te fuiste más con tus amigos de acá o con tus amigas de acá. Y pues no sé, me gustaría ver qué podemos hacer para que convivamos un poquito más, porque pues a veces te extraño, ¿no? Y entonces al manejarlo de esa manera, ¿qué estoy haciendo? Lo mismo, comunicando. Y evidentemente tú, si esta comunicación funciona, me vas a decir, ok, gracias por comentármelo, no me había percatado, no me había dado cuenta, mira, fíjate que ellos los conozco desde la primaria, fíjate que ellos son de la universidad, ¿y qué te parece si sí? Nos vemos más o menos, ¿qué te parece una vez al mes? Y de una vez lo vamos agendando y así interactuamos más. Entonces, al final, esa es la única forma que al día de hoy tenemos en el ámbito psicológico para poder gestionar los celos. Tanto la persona que los siente como la persona que está siendo objeto de esos celos, ¿no? El problema es que vivimos, y por eso el título del video, ¿no? De si era una inseguridad aprendida, porque durante mucho tiempo, sobre todo desde los 80s, se manejó la idea, ahorita explicaré por qué se manejó esta idea y no la que ahora tenemos, se manejó la idea de que celos era igual a inseguridad. Y toda persona que dijera tengo celos, tache, falta de autoestima, una persona que se cree inferior, que no ha trabajado lo suficiente en sí,
Y entonces, ¿qué hacíamos? Pues justamente fingíamos que nos sentíamos. Ujú. ¿Y qué tienes? Nada. ¿Por qué estás enojado, enojado? No, todo bien, normal. Ujú. Aunque a veces sí, una hora después salía, pero es que hace ratito, ¿verdad? Que estabas platicando con fulanito, con fulanita. Entonces, creo que al final, ¿por qué se tenía esta idea? Porque obviamente la cuestión científica no había avanzado lo suficiente para poder identificar qué ocurría en un cerebro en un individuo vivo. Al principio se empezó a estudiar el cerebro a partir de los cadáveres, ¿no? A partir de las autopsias y a partir de Okay. identificar cuál era la diferencia entre un cerebro sano y un cerebro de alguien que está enfermo y se veían ahí las diferencias anatómicas. Sin embargo, la tecnología no era lo suficiente como para identificar qué ocurría en un cerebro de una persona viva en tiempo real. Okay. Actualmente ya la tecnología nos permite tener estos datos y es por eso que ahora identificamos que estas emociones son total y completamente sanas. Sin embargo, al día de hoy, 2026, sigue habiendo gente que cree que está mal enojarse, que cree que está mal entristecerse, que cree que está mal sentir celos, que cree que está mal de repente sentir, pues no sé, desagrado, miedo. Y Sí, es es de horrible. débiles. Y es horrible porque la ciencia ya lo eliminó por completo esta idea de que tener estas emociones implica que algo está mal. Al contrario, de hecho, lo que el día de hoy sabemos es que hay cierto número de personas que tienen alguna falla a nivel biológico y que no sienten estas emociones. Por ejemplo, tampoco sienten culpa y pues son las personas que se consideran como psicópatas, ¿no? Ujú. O con sociopatía y que de alguna manera pues no son como tan funcionales en un entorno cotidiano como en el que nos desenvolvemos. Entonces, paradójicamente, ahora lo que sabemos es que una persona sana y normal siente todo esto. Sin embargo, la educación sigue siendo invitarnos a fingir que no. Por ejemplo, al día de hoy sigue habiendo hombres que no se permiten llorar, o Ujú. sigue habiendo hombres que jamás van a aceptar que han tenido miedo. Entonces, a mí me parece que es terrible, porque los celos entran en esa misma categoría en la cual la gente, en lugar de aceptarlo y conversarlo, lo evade, lo oculta, y luego esto genera sentimiento de celos y conductas que sí podemos considerar patológicas. Y cuando ya se convierte en algo que no está del todo en nuestro control, ya le llamaríamos celotipia. Ok. La celotipia ya sería cuando hay una situación desbordante de celos y que no se puede controlar. Y eso también Exacto. sería como lo patológico. Exacto, ya estaríamos en un entorno patológico o en una enfermedad, ¿no? Que ya escapa al control de la persona. O sea, la persona puede estar viendo a su pareja en este momento ahí, leyendo un libro y de todas maneras sigue pensando que a lo mejor dentro del libro tiene un código secreto que se está comunicando con ese código con otra persona. O sea, ya escapa Ujú. un poco incluso a la parte de la evidencia. Ya no, La ya las lógica. pruebas no son suficientes para que la persona se sienta en paz. Entonces todo es interpretado en clave de, si es, por ejemplo, pareja, pues me está engañando. Entonces, Ujú. para no llegar a eso, ¿qué necesitamos? Pues justamente no reprimirlo, no verlo como algo que es negativo, platicarlo y también que la otra persona escuche, valide lo que estoy sintiendo, me explique la situación y me ayude a trabajar para que estos celos regresen a su estado normal. Eh, que pues siempre es un poco estar presentes porque el vínculo es importante. Incluso hay mucha gente que dice, a mí, mi meta es que mi pareja nunca sienta celos por mí. Ujú. Desde el punto de vista biológico, para que eso ocurriera, pues es porque el vínculo es irrelevante. Es como si a mí me preguntas si sientes celos de que la persona que vive aquí al lado de tu consultorio ande con alguien, no, porque no la conozco, no sé ni quién es, no me importa en realidad, por eso no se dispara nada de esto. Ujú. Entonces, paradójicamente, la meta de muchos, que es no sentir nunca celos, en el fondo solo se lograría cuando el vínculo es irrelevante. Ok. Y por ejemplo, bueno, hay muchas personas que intentan dar seguridad y que se le llama seguridad a la pareja, ¿no? En este caso específicamente, donde pues te sientes con la
compañía, decir, bueno, yo también quiero que sepas dónde estoy, a dónde voy, a lo mejor con quién voy, no por estarle a lo mejor pidiendo permiso, pero sí decirles, aquí estoy, ¿no? Siéntete seguro de que yo soy la persona que estoy intentando decir. ¿Hasta qué punto, a pesar de que puedas decir que yo le estoy dando o aportando toda la información, si es que haces las cosas de manera natural, van a tener celos simplemente porque pasas alrededor de una persona o hay una actitud que tú detonarías para que la otra persona te sienta celos o ya es como que lo natural que a lo mejor en una actividad social por ende va a tener celos la otra persona, es algo interno que le sale? No sé si me estoy dando a entender. Sí, ¿qué tanto realmente la pareja, por ejemplo, podría contribuir a que esto no aparezca, ¿no? No se detone. Ajá, Es que esto tiene que ver mucho, sobre todo con la historia personal que cada uno venimos cargando. Si yo he tenido muchas relaciones en donde he tenido infidelidad, obviamente mi nivel de inseguridad será mayor que de otra persona cuya historia de vida en general no ha sido así. Y también puede ser al revés, ¿no? Si yo estoy con una persona que pues ha sido constantemente infiel en relaciones previas, pues de alguna manera su mismo proceder, su misma historia, puede que en muchas ocasiones detone sus propias situaciones de claro. inseguridad y de celotipia, bueno, no de celotipia, pero sí de celos. Y entonces, ¿qué puedo hacer, no? ¿Cómo sería un poco como gestionar esta relación de una manera lo más sana posible? A mí me parece que por una cuestión también de seguridad, el estarnos comunicando de dónde estamos o si llegamos bien, sobre todo, por ejemplo, en las noches, ya llegué bien a casa, ya estoy, o ya llegué al trabajo, cosas por el estilo, a mí me parece que abonan mucho a brindar certeza. Sin embargo, cuando lo hacemos de manera voluntaria, cuando lo hacemos a partir de una exigencia de la otra persona, como es una exigencia y no lo vemos como algo realmente necesario, lo vamos a empezar a dejar de hacer. Y entonces el empezar a dejar de hacerlo puede detonar, paradójicamente, que esto se exacerbe. Entonces yo creo que el idóneo, nuevamente, es sentémonos, platiquemos y preguntémonos mutuamente qué es lo que podríamos hacer para brindarle mayor seguridad a nuestra pareja. Y evidentemente creo que es importantísimo, además de repente, no sé, compartirnos dónde estamos o las actividades que vamos a hacer, sobre todo la parte de tratar de eliminar dentro de lo factible las mentiras. Ujú. Porque creo que las mentiras, aunque sean mentiras sobre otros temas, son el ingrediente principal que en muchas ocasiones alimenta estos sentimientos de celos. Ujú. Si tú, por ejemplo, me dices que llegaste a trabajar a las 5 de la mañana y en realidad llegaste a las 6, eso no tiene absolutamente nada que ver con tu interacción conmigo, ni cómo somos de pareja, ni que me estés engañando. Pero el simple hecho de que hayas modificado algo que podría parecer irrelevante, cuando yo me doy cuenta, en automático mi cerebro dice, si me ha mentido en esto, ¿en qué otras cosas me ha podido mentir? Ujú. Entonces, me parece que las mentiras en general, aunque sean blancas, piadosas, inocentes, terminan siendo el mayor alimento de los celos. Entonces, me parece que si queremos genuinamente que eso disminuya, más allá de te mando mi ubicación o te digo cuando llegué a casa o qué sé ¿Con yo, quién voy? Ujú. con quién voy, etcétera. Creo que lo idóneo es en general tratar en la medida de lo posible de tener una relación, sobre todo de pareja, en donde las mentiras no sean necesarias, ¿no? Claro. Obviamente no somos ingenuos y sabemos que todas las personas tenemos la capacidad de mentir. El chiste es lograr tener una relación de pareja en donde genuinamente entre mentirle o decirle la verdad, cotidianamente nos decantemos por decir la verdad. Ujú. Esa sería como la idea. No es que yo soy incapaz de mentirle a mi pareja. No, es yo puedo mentirle. Sin embargo, decido no mentirle. Ujú. Y me parece que eso es lo que a la larga va haciendo que los celos cada vez regresen como a un estado mucho más tranquilo. Claro. Entonces, eso es más lo que podríamos hacer. Tratar de tener relaciones de pareja honestas. Y bueno, es complicado. A mí me parecería también importante mencionar tener conversaciones incómodas.
creo que muchas veces, y sobre todo por los países latinos que tenemos bien, mucho drama en nuestra vida y la cultura dramática, y las telenovelas y películas que nos han enseñado mucho drama, eh, no conversan de las cosas que necesitan conversar. Entonces, creo que muchos errores es tomar por sentado que la otra persona tiene conceptos similares a los que tú tienes, piensa de cierta manera porque tú ya enjaulaste cierta personalidad de tu pareja o personalidad de cierta persona, y que concibes que a lo mejor ya hizo esto porque tiene este pensamiento, y este pensamiento va a desarrollar toda una bola de nieve que va haciéndose cada vez más grande. Inclusive tú ya empezaste a enojarte o empezar a pensar que ya es no sé, está engañándome o algo, porque hizo esto y no me contestó el mensaje y se tardó tanto tiempo, y aparte los viernes nunca me habla, o esto, no sé, analizando, y porque a veces a las personas nos encanta volvernos detectives o terminar en esta telenovela donde el amor se supone que se tiene que ser pasional y tiene que ser súper dramático para que sientas esa emoción tan fuerte y tan apabullante que te haga sentir vivo, ¿no? Entonces, tal vez por este tipo de cosas también no hablan de lo que en verdad se necesita hablar, de simplemente cuál es tu concepto del amor, cuál es tu concepto de pareja, qué es lo que buscas a futuro, quieres tener hijos o no quieres tener hijos, cuál sería tu concepto de celos, cuáles serían las reglas, porque a lo mejor las relaciones de pareja no están bien establecidas, y menos para cada individuo. Cada individuo tiene conceptos muy específicos de lo que consideran natural o sano, inclusive en el área de conversación. Hay personas, sobre todo cuando van iniciando, que necesitan nada más 2, 3 mensajes y no les gusta estarse con tantos mensajes, o tienen un trabajo que es demasiado abrumador y no tienen tanto tiempo para su vida personal, y por lo tanto a lo mejor si desde un inicio contemplan, o que a lo mejor cambian, porque aparte el estilo de trabajo puede cambiar, hay temporadas donde hay más trabajo que otras. Entonces, avisar con anterioridad de, oye, voy a tener mucho trabajo, va a pasar esto y esto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas muchas veces no se hablan y terminan haciendo una bola de nieve que va creciendo, que va creciendo y que va creciendo, y que además, como no estamos acostumbrados a hablar sobre nuestras emociones, la otra persona que ya tiene una bola de nieve de 1 kilómetro de diámetro, ya no sabe cómo manejarlo, y existe demasiada confusión al respecto, que cuando todo explota, porque que al final de cuentas termina en una discusión, se empiezan a decir cosas donde ni siquiera saben si en verdad, no sé, pudieron haberlo dicho o solamente lo pensaron, pero ellos están hablando de peleas inventadas en la cabeza de la otra persona. Y eso creo que es muy común, al menos yo lo he escuchado mucho. Inclusive me ha pasado, sobre todo cuando estaba más chica, pero yo creo que es parte de crecer y entendernos, que cómo vas entendiendo quién eres, qué haces y qué haces mal, y aprender de tus errores. Pero al final del día es parte de la madurez, y creo que muchas personas maduras todavía no lo han entendido, y creo que es más cultural y porque no vamos a terapia. Pero, ¿qué piensas al respecto de esto? O sea, ¿en qué punto podríamos determinar que los celos también es una parte donde no hablamos, y que hay muchas muertitos escondidos sobre la alfombra, y no hablamos sobre estas cosas? Claro. Al final, la problemática justamente radica en esto, ¿no? En fingir que no siento lo que siento, que pueden ser celos, que puede ser enojo, que puede ser tristeza, que puede ser miedo. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Conversar más, conversar todos los días si es necesario, redundar en los temas si de repente no quedaron claros, no permitir que, bueno, pues vamos a hablar el fin de semana y voy juntando todo, y el fin de semana entonces aviento 10 temas sobre la mesa y a ver cómo llegamos a acuerdos. Es que eso es terriblemente absurdo. Lo idóneo sería, hoy siento algo, hoy lo platico. Mañana siento eso mismo, lo vuelvo a platicar. O mañana siento otra cosa y lo platico. Oye, no, pero es que eso va a terminar hartando a mi pareja, porque pues siempre tenemos conversaciones complejas. Pues si termina hartando a tu pareja, es que no es la pareja idónea para ti, porque la pareja idónea para ti es aquella que logra entender
que es necesario para ti hablar de todo esto, ¿no? Por ejemplo, hay ocasiones en donde tenemos un conflicto en el trabajo y podemos platicar toda la semana de ese conflicto, y en ocasiones eso no desespera a mi pareja y me puede escuchar un mes quejándome de mi jefe y dice, pues, normal. Entonces es exactamente igual. Yo puedo hablar durante toda una semana sobre algo que estoy sintiendo hasta que me quede claro, hasta que de alguna manera lleguemos a acuerdos, hasta que estemos en la misma sintonía, y no tendría por qué ser algo demasiado intenso o una persona que se clava mucho en sus emociones. No, es que en realidad tendría que ser así. El problema es vivimos en una sociedad que nos invita a fingir que no sentimos, que nos hace creer que lo mejor es ser indiferente, que de alguna manera lo que busca es que nos vinculemos sin vincularnos, ¿no? Y entonces obviamente terminamos hechos un caos emocional. Y entonces creo que las problemáticas en general que tenemos en relaciones familiares, de pareja, amistosas, laborales, tienen que ver con emociones que no logramos gestionar de forma adecuada. Y una de las mejores formas de gestionarla es platícalo, háblalo, sácalo, externalo, escríbelo, haz notas de voz, haz algo, no te lo guardes. Y creo que, lamentablemente, en el sistema en el que vivimos, la estrategia habitual es guárdatelo y finge Sí. que no pasa nada. Y que nada te afecte, y que nada te turbie, y que nada te enoje, y que nada te entristezca, y que nada te dé miedo. Pues no eres una piedra, eres un ser humano. Entonces, Sí. si nada te conmueve, si nada te genera emociones, probablemente algo está fallando en tu cerebro. ¿Hay herramientas para una persona que sufre de celotipia, por ejemplo, para poder bajar y controlar a un nivel estándar? O sea, ¿qué sería lo normal en los celos para, por ejemplo, una persona que sabe que es celosa y que ha tomado medidas ya más agresivas o de violencia para poder bajar a un estándar normal y saber, y aquí en este punto, qué sería lo normal de tener celos? Porque se supone que siempre vamos a tener celos. ¿Qué sería lo normal? Lo normal sería sentirlos, poderlo platicar y que eso no lleve a más acciones. Simplemente Ok. el platicar. O sea, para que yo pueda determinar que mis celos están todavía bajo control, es necesario que la explicación de la otra persona me tranquilice. Y si la explicación de la otra persona es clara y me escucha, valida lo que estoy sintiendo y trata genuinamente de que lleguemos a acuerdos, y aún así no siento que estos celos disminuyan, muy probablemente es porque yo ya tengo un problema de que no los estoy sabiendo controlar. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias? Pues evidentemente también tratar de identificar si en muchas ocasiones se confunde celos con enojo, porque en muchas ocasiones más bien son ataques de ira, ¿no? Okay. Disfrazados de celos. Entonces, a veces solo estoy buscando un pretexto para poder desquitarme, para poder gritar y para poder pegar y para poder romperlo todo a mi alrededor. Y le justifico esa conducta agresiva diciendo es que me pongo celoso. Y a veces no, a veces son ataques de ira que no se controlan. Entonces tenemos que dilucidar primero exactamente cuáles son las emociones que la persona esté sintiendo y tratar de ayudarle a que lo empiece a disminuir. En muchas ocasiones, lamentablemente, esto es muy complicado en el vínculo con la persona con la que está en ese momento. En muchas ocasiones lo que se sugiere es tomar una distancia, por ejemplo, darse un tiempo, una separación de unos 3 meses, para que la persona trabaje un poco en este control de sus emociones. Es como una desintoxicación, ¿no? Es como entrar a una clínica de rehabilitación, y para ello pues hay que tomar distancia, porque a veces estar inmerso en esa situación es muy complicado. Es como un alcohólico trabajando en una licorería, Claro. tratando de controlar sus ansias de tomar una copa. Pues quizá darse un tiempo de distancia y dejar de trabajar en la licorería sería una buena idea para empezar. ¿Hay celotipia que se cura, que se mantiene en un control o se podría comparar como una adicción? Yo creo que sí es factible que desaparezca o que se mantenga bajo cierto control. Sin embargo, al igual que la adicción, la persona debe estar consciente de que su trabajo es permanente. Okay. Debe estar constantemente reflexionando sobre su sentir, constantemente reflexionando sobre su proceder, comunicándose activamente todos los días si es necesario para que esto no trascienda. Y me parece que en muchas ocasiones pues tiene mucho que ver con la historia de vida que le ha tocado padecer, ¿no? Sobre todo en el caso de muchas mujeres, donde es muy común que sobre todo los hombres tengan mayores niveles de infidelidad, aunque actualmente las estadísticas indican que ya están llegando más o menos al mismo nivel. En general, tradicionalmente, pues ha sido más infiel el hombre, entonces por eso muchas mujeres, sobre todo
traen estos celos a cuestas. Que finjan que no, bueno, eso es parte del show en el que vivimos, ¿no? Sin embargo, sí es factible lograr un control, sobre todo encontrando a una persona que genuinamente entienda cómo ayudar a que la otra persona pueda sentirse más segura. Esa es la clave. Sí, y me imagino que también el hecho de que vas por la vida y te vas topando con personas que algunas sí te detonan las heridas que ya tenías y que te las van rasgando de nuevo, y que a veces te encuentras con personas que no, y que a lo mejor esto es más sano, es más armonioso el flujo de la conversación, de la convivencia, pero te quieres quedar otra vez con las personas que te siguen detonando la herida y que te la siguen rasgando, a pesar de que ni siquiera esta persona te causó la herida, pero quieres ahí terminarlo porque a lo mejor estás buscando solucionar el problema de esta herida que no fue sanada, ¿no? Y muchas veces ese es un tema muy importante a saber separarte de una persona, sobre todo cuando te genera celos, incertidumbre, inseguridad. Entonces es parte de primero conocerte a ti mismo, saber qué estás buscando de esa persona y poder separarte para que no te siga detonando, porque a lo mejor tú eres celoso o tienes este problema patológico de celos, y sigues buscando cierto patrón en ciertas personas para poder solucionar un problema, ¿no? Que has tenido desde hace mucho tiempo. Claro, es que en muchas ocasiones hacemos eso porque nos han convencido de que la forma de superarlo es ya no sintiéndolo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues es como de ponerme bajo prueba constantemente, ¿no? Para ver si ya lo superé. Pues es que ese no es el camino. O sea, el camino es justamente tratar de encontrar vínculos en donde la otra persona de manera consciente no busque generar tus celos, no busque generar tus inseguridades, no busque que haya incertidumbre en la relación. Entonces, ahí el problema, que en muchas ocasiones vamos buscando ese tipo de personas, pero es porque nos hemos comprado la idea de que esa es la única manera de realmente superarlo. Entonces yo me vinculo con personas que me generan incertidumbre, y en el momento en el que yo ya no sienta celos, ya me sienta como calma, significa que por fin logré superar estas emociones. No tiene sentido, más bien es al revés. Como tengo estas emociones y sé que son normales, voy a buscar a personas que conscientemente no estén buscando detonar esto en mí. Y hasta que encuentre ese tipo de personas es que como genuinamente esto va a empezar a disminuir. Claro. Ok, aquí me quedó la duda de que tú buscas a las personas que te hacen sentir paz, te hacen sentir bien, o habrá algún tipo de ego que también pueda someter a las personas y que por eso te hacen sentir bien y te hacen sentir en paz. Bueno, es que desde la lógica de que yo busco a las personas, ya desde ahí creo que me estoy dando demasiada relevancia a mí mismo. Quien se enamora es mi cerebro, no me enamoro yo. ¿Y por qué mi cerebro se enamora de una persona o de otra? Al día de hoy la ciencia todavía no tiene una respuesta clara. ¿Por qué me enamoro de quien me enamoro? No está muy claro. Sin embargo, una vez que termina el periodo de enamoramiento, que normalmente tiende a durar de 3 a 6 meses, y cuando ya retomo como mayor control de mis propias decisiones y de mis propias elecciones, ahí sí ya puedo entonces preguntarme por qué me sigo quedando aquí, o por qué decido finalizarlo, ¿no? Pero creer que yo elijo al inicio de quién me enamoro es un poco desconocer la parte biológica que todo ser humano tiene, ¿no? Por eso casi siempre nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué me llamó la atención? Pues porque en realidad no te enamoraste tú, se enamoró tu cerebro. Ya después de un tiempo, ya tú tomaste el control y decidiste quedarte o decidiste irte. Entonces, ahí sí podríamos entonces preguntarnos, bueno, ¿y por qué me decidí quedar o por qué me decidí irme? Sin embargo, ¿por qué decidí enamorarme? En lo particular, me parece que en realidad es algo que yo no elijo. Que creo que elijo porque me hace sentir tranquilo, pero en realidad no. Son cuestiones biológicas que al día de hoy todavía no tenemos la certeza de por qué se desencadenan para tal o cual persona. Por eso es muy común que de repente decimos, ay, es que esta persona es maravillosa, pero no se dio, ¿no? Y en cambio esta persona es terrible y ahí me quedé, ¿no? Porque es algo biológico. Sí, y hay un dicho que dice que la pareja es tu espejo. Entonces no sé si puedes detonarse bajo ese argumento de que se refleja algo de ti o tienes que ves algo que quieres solucionar. O sea, pueden ser muchas cosas que a lo mejor el cerebro
es tan difícil y es tan complejo determinar por qué, pero si hay un clic entre toda esta química de emociones y de situaciones en el contexto en el que estás viviendo y en el momento que estás viviendo específicamente de tu vida, yo creo que es cuando tomas tu elección de determinar si esa pareja te conviene en el momento, en la emoción, en la parte de esta compañerismo que te va a ayudar a hacer algo que te haga sentir bien, que te haga sentir paz o que te haga sentir la adrenalina, que te haga sentir el furor y la alegría que se está buscando en ese momento. Entonces, me parece muy interesante en el aspecto de que todo lo que deriva de los celos, sobre todo en el área patológica, porque pues como bien podemos decir, los celos son naturales, los celos vienen de una parte de cuidar al otro, o cuidar más bien, a lo mejor de un tanto egoísta, porque sabemos que nosotros es parte de nosotros y nosotros queremos cuidar al otro porque nos hace bien a nosotros mismos y nos hace sentir que necesitamos de ellos, y que al final del día es para protección propia. Sí, protección del vínculo, que es en beneficio propio, evidentemente. Exacto. Y es parte de también saber relacionarnos y sabernos importantes y saber que en comunidad funcionamos. Y es una parte muy importante de entender que los celos pues no pueden ser tanto malos o tanto buenos, sino en los extremos es lo malo, y que puedes ponerle un cierto sentido de una herramienta valiosa mientras pueda ser sana y no llegar hacia la violencia, ¿no? Podríamos decir que la emoción per se es positiva, es útil, sirve para que mi cerebro haga algo en particular o me invite a hacer algo en particular. Lo que puedo considerar como negativo son las acciones derivadas de mis celos. Entonces, desde el modelo terapéutico desde el cual yo trabajo, ninguna emoción se ve como negativa. Todas tienen un lado positivo desde el punto de vista del cerebro. Las emociones entonces se ven como algo útil, y lo que sí se puede determinar que puede ser negativo o positivo son las acciones derivadas de mis emociones. Yo a partir de mis celos puedo comunicarme con mi pareja y llegar a acuerdos y volver a sentirme más tranquilo, o a partir de mis celos puedo ponerme a espiar a mi pareja o revisarle su celular o ponerle GPS o qué sé yo, y entonces evidentemente esto va a incrementar mi inseguridad, ¿no? Entonces, son las acciones las que sí pueden ser vistas como positivas o negativas, no las emociones en sí. Ok, perfecto. Pues bajo este concepto me parece muy importante que desestigmaticemos a los celos como emoción, pero que perfectamente, como tú bien dices, podamos juzgar a las acciones que realicemos con base en este concepto, ¿no?, de los celos. Entonces, creo que con esto nos quedamos. Muchas gracias, Carlos. Espero que les haya gustado mucho este tema, este programa. Por favor, compártanlo. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un abrazote, un besote. Cuídense mucho.